Hola, buenos días. Vamos a comenzar la capacitación en 5 minutos más. Muchas gracias. Hola, buenos días. Les recordamos que está habilitado el chat de preguntas y respuestas para que puedan dejar las consultas en ese espacio. Vamos a comenzar en unos minutos la capacitación. Muchas gracias. Estamos dando eh, acceso a todas las personas que están ingresando en estos minutos. Estimados, les recuerdo que para consultas deben utilizar el apartado de preguntas y respuestas para que no se sature el chat con la información. ¿Me pueden indicar, por favor, si se visualiza la presentación en pantalla? Perfecto, muchas gracias. Bueno, en honor al tiempo, vamos a dar inicio a la segunda capacitación, perdón, del proceso de la declaración jurada anual del registro de emisión y transferencias de contaminantes. Perdón. Me presento, mi nombre es Montserrat La Rosa. Voy a compartir de nuevo entonces, espérenme un poco. Perfecto, ¿se visualiza ahora la presentación? Ahora sí, perfecto. Muchas gracias. Ya, perfecto. Vamos a dar inicio entonces a la presentación de la declaración jurada anual. Me presento nuevamente, mi nombre es Montserrat La Rosa, soy encargada del sistema sectorial de la declaración jurada anual y trabajo en el Departamento de Información Ambiental del Ministerio del Medio Ambiente. Para iniciar, ¿cierto? Vamos a
indicar lo que es un registro de emisión y transferencia de contaminantes, ¿cierto? Y este registro no es más que un inventario que tiene la base de datos de toda la información ambiental, tanto de ámbito nacional como de ámbito regional, ¿ya? Y que engloba, ¿cierto? O captura todos los datos referentes a emisiones al aire, emisiones al suelo, transferencia de contaminantes, transferencia de contaminantes al agua, también sus respectivas emisiones, ¿cierto? Y las emisiones a las aguas subterráneas. Donde, ¿cierto? Se aloja toda esta información en el sistema de la ventanilla única del registro de emisiones y transferencia de contaminantes, ya que es una plataforma electrónica, ¿cierto? Donde todos los sistemas sectoriales se encuentran alojados con sus diferentes módulos y formularios. Todo esto, ¿cierto? Establecido en el artículo 17 del Decreto Supremo número 1, ¿cierto? Que es el reglamento del registro de las emisiones y transferencias de contaminantes, ¿ya? Para poder ingresar al sistema de la ventanilla única del REDC es obligación, ¿cierto?, de cada una de las empresas u organizaciones designar a un encargado de establecimiento, ¿cierto?, para que pueda registrar su establecimiento ante la autoridad, ¿ya? Para realizar las solicitudes de los distintos sistemas sectoriales, ¿cierto? Y reportar su desempeño ambiental, empresarial, ¿cierto? Si es que le corresponde de acuerdo a su SIU. Y por supuesto, ¿cierto? Poder realizar su declaración jurada anual, que es el proceso que estamos viviendo ahora en el mes de octubre. ¿Cómo funciona entonces este sistema de la ventanilla única del REDC? ¿Cierto? La empresa o la organización designa a un encargado de establecimiento que hace un match, ¿cierto?, con el Servicio de Impuestos Internos y este tiene que ingresar con su clave única. Recordar que la clave única es personal e intransferible. Por lo tanto, solo el encargado de establecimiento puede realizar la declaración jurada anual. Este encargado de establecimiento ingresa al sistema de la ventanilla única del REDC, ¿cierto? Y se le van a desplegar todos los sistemas sectoriales que tenga activos, ¿cierto? Dentro de esos, la declaración jurada anual. ¿Cuáles son los antecedentes normativos de la declaración jurada anual? En el artículo 16 del reglamento del registro de emisión y transferencia de contaminantes se indica que se debe suscribir electrónicamente una declaración jurada anual, ¿cierto? Donde nosotros vamos a dar fe de la veracidad de la información que es ingresada, como también que no existen omisiones respecto de la información que se reportó en los distintos sistemas sectoriales. Además, ¿cierto? La resolución, exenta 144, que aprueba una norma básica para la implementación de la modificación del reglamento del registro de emisión y transferencia de contaminantes, nos indica en el artículo 11 que esta declaración, ¿cierto?, se debe realizar en el mes de octubre de cada año. Eso quiere decir que comienza el 1 de octubre y finaliza el 31 de octubre y ratifica, ¿cierto?, que es el único medio por el cual se da fe de la veracidad de la información ingresada y del hecho que no existen omisiones respecto a las emisiones, residuos, productos prioritarios y otras transferencias de contaminantes de sus establecimientos, ¿ya? También nos va a indicar, ¿cierto?, si es que corresponde, si es que se complementaron y se enviaron los formularios correspondientes a los productos, a los producción e inversión, ¿cierto?, a los formularios de gasto en protección ambiental. ¿Qué es importante destacar acá? ¿Cierto? Que para aquellos establecimientos que mantengan en sus perfiles solo sistemas voluntarios y que no tengan la obligación de reportar a través del sistema de la ventanilla única algún instrumento de carácter ambiental, la declaración jurada anual no será solicitada. O sea, por ejemplo, quien tiene solo activo en la ventanilla única Huella Chile, para ellos no es obligatorio realizar la declaración jurada anual. ¿Qué tipo de información podemos nosotros entonces gestionar a través de los sistemas sectoriales? ¿Cierto? Podemos ver la generación de los residuos, ¿cierto? Las emisiones de los contaminantes, y esto los podemos definir, ¿cierto?, de acuerdo a su región, ¿cierto? La cantidad, lo podemos ver por rubro, etcétera. Por lo tanto, nos permite hacer un análisis global de lo que ocurre, ¿cierto?, con todas las emisiones y las transferencias de contaminantes que existen a nivel nacional.
Podemos observar la composición de las emisiones al aire, ¿cierto? Asociadas, por ejemplo, a las fuentes puntuales y analizarlas por su rubro. También podemos analizar las emisiones al aire por el tipo de fuente, entre otros análisis que podemos realizar y que son, ¿cierto? Que son visualizados en el informe consolidado de emisión y transferencias de contaminantes que se publica todos los años. ¿Cómo entonces el flujo de la declaración jurada anual del registro de emisiones y transferencias de contaminantes? Lo primero que nosotros debemos realizar, ¿cierto?, es que el establecimiento esté registrado en la ventanilla única, ¿ya? Luego de eso, ¿cierto?, que yo estoy registrado en la ventanilla única, tengo que activar, ¿cierto?, todos mis sistemas de reportes sectoriales que me corresponden de acuerdo a la normativa que estoy obligado a cumplir. Una vez que hago la declaración de los distintos sistemas sectoriales en las fechas respectivas, ¿cierto? Yo en el mes de octubre realizo la declaración jurada anual. ¿Qué es lo que hago en este proceso de la declaración jurada anual? Realizo la revisión, ¿cierto?, de la información previo a que el ministerio la vaya a publicar. Doy fe de la veracidad de la información que reporté en los sistemas sectoriales y además doy fe, ¿cierto?, de que hubo un cumplimiento normativo. Luego que se realiza entonces la declaración jurada anual, nosotros elaboramos el informe consolidado de las emisiones y las transferencias de contaminantes. Importante destacar, ¿cierto?, que solo, ¿cierto?, la declaración jurada anual está disponible en el perfil del encargado de establecimiento. Recordar que esta es una responsabilidad exclusiva del encargado de establecimiento realizar la declaración jurada anual. Como ingreso, ¿cierto? Puedo observar en el portal de la ventanilla única del Ministerio del Medio Ambiente, ¿cierto?, el sistema sectorial de la declaración jurada anual y tengo distintos links a los que puedo ingresar. Por ejemplo, puedo revisar quiénes deben realizar la declaración, cuándo la debo realizar, cuál es la normativa que está asociada a este sistema, ¿cierto? Cuáles son las típicas preguntas que realizo previo a poder reportar la información. Tenemos acceso a manuales y también los videos. ¿Cuáles son los objetivos de la declaración jurada anual? Lo primero, ¿cierto?, es mostrar la información del establecimiento antes de ser publicada. Por lo tanto, usted tiene la oportunidad de revisar, ¿cierto?, que lo que declaró o lo que reportó en los sistemas sectoriales, ¿cierto?, es la información correcta. Lo segundo, ¿cierto?, es que puedo informar las omisiones de la información, ¿cierto?, en la declaración que se está presentando. Y lo tercero, ¿cierto?, es informar al REDC en el caso de detectar alguna anomalía. Como detecto, ¿cierto?, una observación, una incidencia, ¿cierto?, la información que yo reporté a través del formulario de contacto que está habilitado, ¿cierto?, en cada uno de sus perfiles y en la sección o en el sistema de la declaración jurada anual. Ya recordar que si tengo una duda con respecto a la declaración jurada anual, siempre tengo que realizar la consulta a través de la sección de la declaración jurada anual. Ya si tengo una consulta asociada a otro sistema sectorial, la tiene que realizar en otro sistema sectorial. Ingreso entonces, ¿cierto?, a mi perfil de encargado de establecimiento y me dirijo a la declaración jurada anual. Me van a desplegar el o todos los establecimientos que tengo bajo mi cargo y voy a ingresar. Que es importante destacar también, ¿cierto?, de la declaración jurada anual del registro de emisión y transferencia de contaminante, primero, ¿cierto?, que tengo que revisar la información asociada a los reportes o declaraciones y su verificación, de acuerdo a lo que yo mismo reporté en cada uno de los sistemas sectoriales, ¿ya? Recordar que la información que se despliega en la declaración jurada anual es año vencido. Además, ¿cierto?, se considera la declaración por parte del encargado de establecimiento sobre la existencia o no de omisiones en la información reportada o declarada, ¿cierto? Y la DJA, entonces, es la finalización del proceso. Por lo tanto, yo ingreso, ¿cierto?, al sistema de la declaración jurada anual, voy a mi declaración, selecciono en este caso el año 2022, ¿cierto? Y pincho ingresar.
Una vez que ingreso, ¿cierto?, al sistema de la DJA, se visualizan todos los sistemas sectoriales que yo tengo activos en la ventanilla única, ¿ya? Por lo tanto, en esta sección yo tengo que revisar la información que reporté en cada uno de los sistemas sectoriales. Importante mencionar, ¿cierto?, que aquí yo tengo que pinchar cada uno de los sistemas sectoriales para revisar la información que entregué. Ya, si tengo todos los sistemas sectoriales activos, recordar avanzar con la flecha que está al lado derecho. Cuando comienzo a revisar, entonces, la información de cada uno de los sistemas sectoriales y si hay omisión de la información, por ejemplo, si yo tengo activo el sistema RUEA, el sistema RILES, SIDREP generador, destinatario y sin haber salida y entrada, pero en el sistema de RILES yo no reporté información, me va a aparecer inmediatamente que yo no reporté la información para este sistema sectorial, por lo tanto hubo una omisión de la información, ¿ya? Si usted reportó la información, ¿ya? Y no aparece aquí, tiene que pinchar en hacer clic acá, ¿cierto? Y enviarnos un formulario de contacto con el respaldo de que se entregó la información, ¿cierto? En los plazos respectivos, ¿ya? Y es importante también recordar cuando estamos realizando la declaración, por ejemplo acá, luego que yo reviso toda la información, ¿cierto? Que me aparece en el sistema sectorial, me tengo que preocupar, ¿cierto? De cliquear, ¿cierto? El sistema sectorial, ¿ya? Porque si yo no cliqueo todos los sistemas sectoriales, no los reviso, no me va a permitir finalizar la declaración y enviarla, ¿ya? Por lo tanto, si a usted le falta uno de estos sistemas sectoriales que tiene activos, ¿cierto? En la ventanilla única, no le va a permitir. Entonces, revisar, ¿cierto? Que estén todos los círculos de los sistemas sectoriales, estén con un check para poder avanzar y enviar su declaración. Si tiene dudas, ¿cierto?, sobre la información que está reportada en los sistemas sectoriales, ¿cierto?, tiene que cliquear, ¿cierto?, y enviarnos un formulario de contacto, ¿cierto?, con un medio de verificación que nos indique por qué no corresponde la información que está declarada. Es importante mencionar en este sentido, ¿cierto?, cuál es el origen de los datos que están en la declaración jurada. Lo primero, ¿cierto?, es que la declaración incluye únicamente los datos que usted reportó dentro de los plazos de declaraciones en cada sistema sectorial. Si usted declaró fuera de plazo, la información puede no verse reflejada en esta declaración jurada anual, ¿ya? Lo segundo, los sistemas SIDREP, RUEA y RILES provienen de otras instituciones, por tanto no es factible rectificar, modificar o eliminar la información. Los sistemas SINADER, RED y fiscalización de RILES SMA tienen fechas y procesos propios de rectificación, los cuales ¿cierto? Perdón, repito. Los sistemas SINADER, REP y fiscalizaciones de RILES SMA, ¿cierto?, tienen fechas y procesos propios, ¿ya? Por lo cual, tienen procesos propios de rectificación de la información, los cuales para este año ya se encuentran cerrados. Por lo tanto, no es posible rectificar información en el proceso de la declaración jurada anual, ¿ya? Por otra parte, ¿cierto?, si sus dudas no fueron respondidas o requieren mayor información, deberá remitir sus consultas a través del formulario de contacto, ¿cierto?, indicando al menos cuál es el sistema sectorial que presenta inconvenientes. Y sumamente importante, el ID del establecimiento. Hay muchos encargados que tienen muchos establecimientos, por lo tanto, es muy relevante que nos indique cuál es el establecimiento que está presentando un inconveniente, ¿cierto?, en el reporte. Entonces,
que es importante verificar primero cuáles son los sistemas sectoriales que usted tiene activos en la ventanilla única y que haya reportado adecuadamente, y revisar, ¿cierto?, la información reportada en los sistemas sectoriales que usted tiene activos. Consideraciones, ¿cierto?, asociadas al sistema DAE. ¿Qué ocurre si yo tenía la obligación de declarar en el DAE, ¿cierto?, de acuerdo al SIU que establece, ¿cierto?, el sistema sectorial, y no declaró? Le va a aparecer este mensaje: usted no completó ni envió el sistema de desempeño ambiental, los formularios de producción e inversión y costos de monitoreo y control, ¿ya? Hay algunos, nos han enviado algunos tickets donde les aparece este mensaje, ¿cierto? Y que su sistema, su establecimiento no estaba en la obligación de declarar. Les indico que tienen que cerrar el navegador y volver a ingresar, y de esa manera ya no les va a aparecer el mensaje. Un recordatorio, ¿cierto?, de los establecimientos con obligaciones de declarar en el sistema DAE, ¿cierto? Recordar que el sistema DAE nos indica que, de acuerdo a la actividad principal del establecimiento, este va a estar obligado no a declarar, ¿cierto? Y en esta tabla se encuentran todos los SIU que están activos. Ya, esta información la pueden encontrar en el portal de la ventanilla única, en la sección del sistema sectorial de desempeño ambiental empresarial, por si es que tuviesen dudas. También ustedes pueden revisar, ¿cierto?, en el registro de su establecimiento, cuál es el SIU que tienen asociado al establecimiento en el cual están haciendo la declaración, solo con el fin de verificar, ¿cierto?, que su establecimiento no estaba sujeto a declarar en el sistema DAE. La última parte, ¿cierto?, antes de finalizar la DJA, luego de que revisé la información, ¿cierto?, y cliqué todos los sistemas sectoriales, debo finalizar y enviar a la autoridad. Me va a aparecer este mensaje, ¿cierto?, que me dice que al enviar la información, ¿cierto?, estoy dando fe de la veracidad de la información ingresada, y como asimismo que no existen omisiones al respecto. Y en el caso de comprobarse la falsedad en la declaración, ¿cierto?, se incurrirá a las penas del artículo 210 del Código Penal y se podrá realizar la denuncia al respectivo Ministerio Público, ¿ya? Usted envía la declaración y le va a aparecer este mensaje, ¿cierto?, que dice que la declaración ha sido enviada con éxito al Ministerio del Medio Ambiente. Luego, ¿cierto?, me va a mandar al panel de bienvenida a la declaración jurada anual, y puedo revisar en el historial de las declaraciones, ¿cierto?, cuál es el estado, ¿cierto?, en el que se encuentra la declaración asociada a este año. O sea, esto quiere decir que el año 2022, en este caso, y me va a aparecer que está enviada. Tengo la opción de refrescar, ¿cierto?, si es que tengo que volver a revisar, ¿cierto? Recordar siempre que tienen que dejarla en estado enviado. Si queda en estado borrador, significa que usted no envió la declaración. Así que, por favor, cuando usted envíe su declaración, por favor, cerciore de que el estado se encuentra enviado, ¿ya? Aquí bien dice que el historial de declaraciones tiene la opción de refresh, ¿cierto?, que permite regresar estado borrador su declaración al periodo activo, solo en el caso que lo requiera dentro de los plazos formales de la DJA. Por lo tanto, ya el día 31 usted debe tener en estado enviado. Si usted se queda con estado borrador, va a quedar como un incumplimiento. ¿Cuáles son los cambios relacionados con años anteriores? Como bien les mencioné al inicio, ¿cierto? Este año aparecen todos los sistemas sectoriales que se encuentran activos, que usted tiene activo en la ventanilla única. Por lo tanto, si usted tiene activo el sistema RILES en la ventanilla única y no le correspondía, le va a aparecer la información, ¿ya? Con respecto a el sistema sectorial SINADER, ¿cierto? Si usted tiene activo el sistema sectorial SINADER, automáticamente se va a visualizar, el sistema de salida y de entrada, ¿ya? Si usted es un generador industrial o municipal, usted solo debe verificar la información en SINADER salida, ¿ya? Porque SINADER entrada le va a aparecer en blanco, ya que no le corresponde, pero automáticamente se van a habilitar ambos sistemas.
Otra modificación relacionada, ¿cierto?, a los sistemas sectoriales. Hasta el año pasado, el sistema sectorial RUEA solo se visualizaba, ¿cierto?, la estimación de las emisiones al aire, ¿ya? Este año visualizamos los consumos de los combustibles, visualizamos el nivel de la actividad, ¿cierto?, y las emisiones, ¿cierto?, asociadas a los consumos y producción que están declarados, ¿ya? Entonces, recordar que tiene que revisar toda esta información y luego cliquear que ha revisado, ¿cierto?, los datos en el sistema sectorial respectivo. ¿Quién puede realizar, cierto, las consultas a través del formulario de contacto? Es solamente el encargado de establecimiento. Recordar que es una responsabilidad única del encargado del establecimiento realizar la declaración jurada anual. ¿Dónde la debe realizar, cierto? Directamente tiene que elegir, cierto, el sistema de la declaración jurada anual para enviar el ticket, cierto, con la consulta respectiva. ¿Qué ocurre, por ejemplo, si el establecimiento se encuentra en un cese de función de haber efectuado el procedimiento y este tiene que encontrarse finalizado? ¿Ya? O sea, si la solicitud de su cese de función no está finalizado, usted debe realizar la declaración jurada anual. ¿Ya? Si el establecimiento cambió el encargado de establecimiento, ¿ya?, debe haber efectuado el procedimiento, el cual requiere solo la aprobación del representante legal de su organización, ¿ya? O sea, usted, solo el representante legal tiene que aprobar ese cambio de encargado de establecimiento. Si el establecimiento se encuentra en un cambio de titularidad, ya si dicho cambio ocurrió posterior al año 2021, el anterior titular deberá realizar la DJA del registro de emisión y transferencia de contaminantes, ¿ya? Y si el cambio de titularidad aún se encuentra pendiente, se solicita efectuar la DJA de todas maneras. ¿Qué ocurre con los nuevos establecimientos en el registro de emisión y transferencia de contaminantes? Sin obligaciones normativas para el año 2022, debe efectuar de todas maneras la DJA, ¿cierto?, en el REDC sin movimiento, en el fondo, pero tiene que efectuarla de todas maneras. ¿Qué ocurre si no reportó emisiones, transferencias de contaminantes y o productos prioritarios durante el año 2002? Debe finalizar y enviar a la autoridad. ¿Ya? El hecho de haber reportado cero, ¿cierto?, es un dato. Por lo tanto, debe ingresar de todas maneras la declaración. ¿Ya? Aquí bien dice que si usted no generó emisión y transferencia de contaminantes, bioproductos prioritarios es información de todas maneras, por lo tanto tiene que reportarlo ante la DJA. Entonces, ¿un delegado puede realizar el proceso de declaración jurada anual? No, porque es una obligación del encargado del establecimiento. Por lo tanto, solo estará habilitado en el perfil del encargado de establecimiento el sistema sectorial de la DJA. Esto está estipulado en el artículo 11, donde se indica que el encargado deberá realizar aquí a través del sistema de la ventanilla, perdón, del sistema de la ventanilla única del REDC durante el mes de octubre la declaración jurada anual. Por lo tanto, es una obligación del encargado del establecimiento que está estipulado en el artículo 11 de la resolución exenta 144. Ahora vamos a dar paso a algunas de las preguntas que están en el chat. Ya. Buenos días. Ayer tratamos de realizar la DJA y en el apartado del RUEA aparece el nivel de actividad industrial declarado como si no tuviera datos, pero estos datos no se reportan en RUEA, sino que en CISAT, cuando aplica. Por favor, enviarnos un formulario de contacto con las evidencias.
Si usted no declaró el DAE, si puede enviar la DJA, solo le va a aparecer el mensaje que usted no reportó los formularios de producción. Si tengo alguna diferencia entre lo que me muestra la DJA y lo que yo declaré, ¿debo esperar la respuesta de los formularios de contacto para finalizar la DJA o debo declarar la DJA y mis consultas quedan como evidencia? Si usted levantó el formulario de contacto, esperen un par de días que se lo contestemos para que nosotros verifiquemos la diferencia y de lo contrario le vamos a indicar que ese formulario de contacto queda como evidencia. En el caso de las omisiones de entrega de información, ¿qué se debe hacer? Si usted, si, por ejemplo, usted no declaró en algún sistema sectorial que tiene activo en la ventanilla única, la DJA le va a indicar que usted realizó una omisión de la información, ¿ya? En el caso de que usted haya declarado en los plazos correspondientes y tiene el medio de verificación, le sugiero que levante un formulario de contacto con la evidencia. De lo contrario, si no, si efectivamente está la omisión, solamente tiene que seguir y enviar su declaración. Hola, en DJA, en Sistema Sectorial de RILE, se presentan los datos duplicados para cada parámetro reportado en el proceso 2022. Mi consulta, si esto debe ser informado. Sí, por favor, informar mediante formulario de contacto. No, la declaración jurada anual, como bien dije, es una responsabilidad única del encargado de establecimiento. Si usted quiere delegarla, tiene que cambiar el encargado de establecimiento, su representante legal debe autorizarlo y ahí debe realizar la declaración jurada anual. Pero recordar que tiene solo hasta el 31 de octubre para poder enviar la información. Sí, sin haber entrado al recibo, es correcto que indique omisión, sí. Eso quiere decir que usted tiene activo el sistema sectorial, pero que no le correspondía. Por lo tanto, puede enviar la declaración y también nos puede enviar un formulario de contacto para que quede de evidencia. Las municipalidades deben generar declaraciones de todos los sistemas sectoriales, de los sistemas sectoriales que les corresponden. En este caso, ¿cierto? Sin haber. Y recordar que la DJA es el proceso por el cual yo verifico la información que reporté en los distintos sistemas sectoriales. Yo no reporto los sistemas sectoriales en la DJA. Al revés, yo verifico la información que declaré, ¿cierto?, en los distintos sistemas sectoriales. Si usted tiene diferencias entre los datos, ¿cierto?, que declaró en un sistema sectorial con respecto a lo que aparecen en la declaración jurada anual, usted tiene que enviarnos una evidencia a través del formulario de contacto. Eso quiere decir que tiene que enviarnos la evidencia del sistema sectorial donde lo declaró con respecto a lo que aparece en la declaración jurada anual. Recordar, ¿cierto?, que los datos que están considerados son los que fueron enviados en el plazo respectivo. Y vuelven a hacerme la misma pregunta con respecto al sistema RUEA. Le indico ahí que nos envíe un formulario de contacto para ver qué es lo que ocurre directamente en ese apartado. Nosotros estamos respondiendo todos los tickets que están llegando a través del formulario de contacto y además estamos dando respuestas, ¿cierto?, a las dudas que se han manifestado a través del formulario de contacto. Por lo tanto, todo va a estar dentro de los plazos, ¿ya? Como bien dije en la presentación, si usted tiene activo sin haber, se le va a habilitar sin haber entrada y sin haber salida, ¿ya? Automáticamente van a aparecer los dos, ¿ya? Usted tiene que revisar la información que le corresponda, ya si es generador industrial o municipal, solamente, ¿cierto?, le corresponde
salida. Si le aparece whoops, tiene que cerrar, ¿cierto? Y volver a ingresar al sistema sectorial. Una omisión realizada de manera errada puede ser corregida, tiene que enviar la evidencia, ¿cierto?, de que realizó la declaración. Ya, si no la realizó o quiere rectificar la información, recordar que la DJA no es un proceso para rectificar la información, solamente para dar veracidad de la información que usted ya reportó en los sistemas, en los sistemas sectoriales, ¿cierto?, en los plazos que corresponde a cada uno de ellos. Cuando envía un formulario de contacto, ¿cierto?, ¿cuánto se puede demorar en obtener respuesta? En la medida de la cantidad de tickets que ingresan durante el día. El informe consolidado de emisión y transferencia de contaminantes del Ministerio del Medio Ambiente. A ver, consulta. En el caso de que un establecimiento no generó riles y lo demostró mediante cartas que informaron no descarga en el sistema sectorial, para efectos de la DJA hay que reportar formulario de contacto, dado que la DJA indica que existen omisión a los riles. Ya, les recuerdo que la información de riles vienen de otros organismos, por lo tanto nosotros publicamos lo que el organismo nos envía, ¿ya? Por lo tanto, en ese caso deberías elevar un formulario de contacto indicándonos qué es lo que ocurre. El encargado debe ser el que está vinculado con el sistema de impuesto interno. Si usted es encargado de establecimiento, usted ingresa con su clave única y debe tener activos los sistemas sectoriales. Si usted no es el encargado de establecimiento, no tiene activo el sistema sectorial de la DJA. Así que rectifique quién es el encargado de establecimiento, el establecimiento que está representando. ¿Qué empresas tienen la obligación de hacer esta declaración? Todas las empresas u organismos que declaran algún sistema sectorial asociado a la normativa que tienen que cumplir están obligados a realizar la declaración jurada anual. Por lo tanto, ¿cómo sabe si le aplica? Tiene que preguntarse si usted declara alguna normativa. Al realizar la DJA me aparece que sin haber entrada de residuos existe omisión respecto a la declaración de residuos no peligrosos. ¿Me puede explicar a qué se refiere? Ya, como dije al inicio de la capacitación, ¿cierto? Si usted tiene activo el sistema sectorial sin haber, automáticamente le va a habilitar en la DJA sin haber entrada y sin haber salida. Si su perfil es generador industrial, ¿cierto? Usted solo reporta información en salida. Por lo tanto, esa es la información que usted tiene que revisar. Eh, Buenos días, consulta. ¿Qué pasa si al realizar la DJA en relación al RUEA verifico que está todo de acuerdo a lo declarado? Sin embargo, la estimación de emisiones presenta algunas diferencias entre lo que aparece en la DJA versus RUEA, con algunos contaminantes. Mira, tienes que enviarnos un formulario de contacto indicando que existen estas anomalías y enviarnos una captura de pantalla. La despotada, ¿cierto? Solo toma la información que está cargada dentro de los plazos. Sí,
No va a quedar un link, pero se va a cargar en el portal de la ventanilla única, en el sistema sectorial de la DJA, en los videos va a quedar la capacitación ahí grabada para que puedan acceder a revisarla. Si tiene dudas con respecto a la cantidad de decimales que se utilizaron o tiene alguna diferencia, ¿cierto? Envíenos una captura de pantalla para el sistema de RUEA. Ya. En el caso de las fuentes que se eliminaron en el sistema sectorial RFP durante el año 2023, porque fueron dadas de baja y están desmanteladas, ¿es correcto que no se reflejen en la propuesta de la DJA? Efectivamente es correcto, porque recuerde que la DJA es año corrido, por lo tanto usted está reportando el año 2022 y dio de baja, ¿cierto? Las fuentes del año 2023, por lo tanto es correcto que no se refleje. Ya, aquí vuelven a preguntar sobre el ROE y las estimaciones. Si tienen ahí una diferencia, por favor, ¿cierto? Indicarnos a través de un formulario de contacto, entregando, ¿cierto? Una captura de pantalla para que podamos revisar en el caso particular. Ya, de acuerdo a la revisión propuesta en la DJA, observamos que en RILES presentan los parámetros coliformes fecales, ya temperatura, bla, 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 bla. En este caso, el paso a seguir sería informarlo por formulario de contacto y reportar efectivamente, ese sería el paso a seguir. Ya. De acuerdo a la revisión de la propuesta de DJA, observamos que en Riles nos presenta 22 días trabajados con 12 horas por día, pero nuestra descarga se realiza en las 24 horas casi todos los días del año. Además, la emisión en toneladas entregada no coincide si usamos la fórmula de estimación de emisiones para 22 días. En este caso, el paso a seguir sería informarlo por formulario de contacto y reportar. Mire, antes de reportar, envíenos un formulario de contacto para que podamos revisar y corroborar con la información que nos entrega, ¿cierto? La SMA. Buenos días. En el caso de la DJA, observamos que en RIES no presenta datos duplicados para cada parámetro informado durante el año 2022. Lo mismo, enviar, ¿cierto? Un formulario de contacto, ¿cierto? Y reportar. Estas son todas las preguntas que tengo acá en preguntas y respuestas. Voy a revisar en el chat si es que habría alguna. Ya. Formulario de contacto se encuentra en su perfil de encargado de establecimiento, ¿cierto? Cuando usted ingresa, a mano izquierda, al final, formulario de contacto. En una consulta, cuando declaramos sin haber anual correspondiente al año 2022, se generó un duplicado en la declaración. Hicimos la consulta por ventanilla única, pero no nos han entregado ninguna solución o respuesta. ¿Qué pasará en ese caso a la hora? Ay, espérense, se me perdió. A la hora de hacer la despotada. Eso va a tener solución durante estos días, así que espere el formulario de contacto para que se pueda verificar la información. Estoy tratando de hacer un formulario de contacto y no se me manda. Tiene que refrescar y volver a enviarlo. ¿Qué pasa con las empresas que hacemos declaración por primera vez? No entiendo cuál es la consulta. Buen día, Sistema Sectorial REP. ¿Qué debo hacer si por error involuntario no realicé la declaración anual o una omisión de la información?
ya no puede reportar fuera de plazo. Ya, con respecto a si usted tiene un problema con el sistema sectorial SINADER, tiene que revisarlo directamente en el sistema SINADER. Nosotros estamos viendo acá la declaración jurada anual, no la declaración anual de SINADER. Sí, sí. En el caso de Sinader, si ustedes, por ejemplo, hicieron solamente las declaraciones mensuales, esto no se va a ver reflejado en la DJA. Solamente lo que hicieron la declaración anual de residuos correspondiente al año 2022 va a aparecer dentro de la DJA. Las declaraciones, si hicieron solo mensuales, no va a aparecer nada. Así que si tienen ese problema, lamentablemente ya no se puede solucionar. Eso. Sí, vuelvo a consultar. Si este año recién se generó en BU, aún así debo realizar la DJA este año, sí, tiene que enviarla de todas maneras, eso lo indicamos en la presentación. Porque el no haber realizado o registrado, ¿cierto? Transferencias o emisiones también es información, por lo tanto tiene que declararlo. Ujú. El calendario con las declaraciones ambientales está disponible para todos los usuarios dentro del portal de Ventanilla Única, en el portal, en la sección Sistemas Sectoriales. Si bajan un poquitito con el cursor, se van a encontrar con el calendario de declaraciones ambientales y sus respectivas fechas de declaración. Ya. Me dice aquí, y si ya no puedo reportar fuera de plazo, ¿puedo avanzar con la declaración de este año? Depende, ¿cierto?, del sistema sectorial que corresponda. Recuerde que los sistemas sectoriales tienen plazos establecidos para reportar la información, ¿ya? Si se refiere a que si va a realizar la DJA, tiene que hacerla de todas maneras, ¿ya? Le recuerdo que en la DJA lo que hacemos es verificar la información, ¿cierto?, que reportamos en los distintos sistemas sectoriales. Ya, aunque usted aquí no reporta información, da fe de la veracidad de la información que reportó en los sistemas sectoriales durante el año 2022. Recordar que eso es la DJA. Hola, una consulta. Somos una empresa de venta de repuestos automotrices y por primera vez haremos todo este proceso. ¿Cómo puedo verificar que estamos dentro de las empresas que deben hacer todas estas gestiones? Bueno, lo primero que usted tiene que saber, ¿cierto?, son los aspectos normativos y qué normas le aplican. Y eso es responsabilidad de su empresa, saber cuáles son las normativas que le aplican y ingresar, ¿cierto?, a la ventanilla única y activar los distintos sistemas sectoriales. Ya, si usted, por ejemplo, genera residuos, tiene que tener el sistema SINADER activo. Si tiene productos prioritarios, tiene que tener red activo, etcétera. ¿Qué pasa con los años anteriores? Si usted no declaró la DJA los años anteriores, está en un incumplimiento normativo. Hice el anual, pero aparecen más cifras de las declaradas. Me imagino que se refiere que hizo la declaración anual del SINADER. Si tiene ahí una diferencia entre los datos, envíenos un formulario de contacto
con las capturas, ¿cierto?, de lo que usted reportó en el sistema con respecto a lo que aparece en la DJA. No, si usted, perdón, ¿debo enviar formulario de contacto si emití información en el sistema sectorial red? No, porque si a usted la declaración jurada anual le aparece que tiene una omisión y usted sabe que tiene una omisión, está en lo correcto. Así que solamente haga envío de de la DJA. No es necesario que nos envíe un formulario de contacto. No se pueden eliminar en el año en curso. Las fuentes deben eliminarse siempre después del proceso de la DJ correspondiente al año. Mire, envíenos un formulario de contacto para revisar su situación en particular. Pero recuerde que la información que está reportada a la DJ es la del año 2022. ¿Dónde se puede ver algún calendario con las fechas de reportabilidad de cada sistema sectorial? En su plataforma, ¿cierto? En la ventanilla única está el calendario, La sección sistema sectorial. en la sección de los sistemas sectoriales. Por favor, ahí revisen cuáles son las fechas de los distintos sistemas sectoriales y sus procesos declarativos. En caso de que la empresa haya cambiado la sociedad, es decir, de limitada a SPA, y con ello un cambio de representante legal, ¿se debe generar algún cambio en la plataforma de la ventanilla única? Sí, efectivamente hay manuales y están los procesos establecidos en la misma plataforma de la ventanilla única para que pueda realizar ciertos los cambios respectivos e indicados. Sí, perdón. Nosotros hicimos la declaración de senador mensual, no hicimos la anual y no aparece la DJA. Igual lo enviamos efectivamente porque hubo una omisión en la declaración anual, por lo tanto tiene que enviar la información en la DJA. En el caso de SIDREP, donde se consolidan las cantidades declaradas por el generador, pero no considera el ajuste de peso que pueda realizar el destinatario final, ¿qué se debe hacer? Envíenos un formulario de contacto, porque recordar que la información de SIDREP a nosotros nos llega desde otro sistema sectorial. Como indiqué, ¿cierto? Estamos en una capacitación de la declaración jurada anual, por lo tanto nosotros vamos a responder los tickets asociados a la declaración jurada anual. Ya, si a usted le aparece el aviso del DAE, ¿cierto? Y sale y vuelve a ingresar al sistema, ya no le debiese aparecer el, el mensaje del DAE. Si esta incidencia le continúa, por favor indíquenos a través de un formulario de contacto con el ID del establecimiento para que podamos revisar qué es lo que ocurre específicamente con su establecimiento y por qué le sale ese mensaje. Le, le, Con respecto al sistema SIDREP, ¿cierto? Les reitero, ¿cierto?, que es un sistema que no depende del ministerio. Ya nosotros solo recibimos la información de este organismo. Si usted realizó un cambio de encargado, le recuerdo que es el representante legal quien tiene que autorizarlo, no el ministerio, es el representante legal.
Si usted tiene información del SINADER en el año 2022, si usted realizó la declaración anual de SINADER el año 2022, le va a aparecer la información. Si usted solo realizó la declaración mensual de SINADER, no le va a aparecer información. Por lo tanto, si usted ingresa a SINADER y tiene la información anual del año 2022, envíenos un formulario de contacto con la evidencia. ¿Qué significa declarar en la DJA que existe una omisión de la información? Eso quiere decir que usted no realizó, o sea, que omitió la información de un sistema sectorial. Y no debe realizar una gestión posterior. Simplemente usted está dando fe, ¿cierto?, de que omitió la información asociada al sistema sectorial. Sí, si ustedes le solicitaron corregir la declaración del RUEA en el proceso de rectificación, esa información está actualizada en este momento en la visualización de la DJA. ¿Se realizan capacitaciones sobre los sistemas sectoriales? Sí, se realizan capacitaciones sobre los sistemas sectoriales cuando está vigente el proceso declaratorio. ¿Ya? Por lo tanto, ahí si a usted le corresponde declarar en algún sistema, otro sistema sectorial, revise el calendario de fechas y ahí va a poder ver si tiene o no tiene, cuándo va a tener capacitación. Estoy viendo si me queda alguna preguntita aquí que responder. Sí, perfecto. Bueno, damos las gracias, ¿cierto?, por la convocatoria. Vamos a seguir contestando las preguntas y respuestas, ¿cierto?, nosotros durante el día y también los formularios de contacto, ¿ya? Así que les recordamos que esta capacitación, ¿cierto?, va a ser subida a la plataforma del portal de la ventanilla única en el sistema sectorial de la DJA para que la puedan revisar. Y también tenemos capacitación los 2 miércoles que siguen en el mismo horario. ¿Ok? Muchas gracias y que tengan buen día.